frente a ese oscurantismo que caracterizaba la época, pero ya Roberto Hume nos hizo una enumeración de situaciones históricas acontecidas con posterioridad a estos siglos mencionados, tan cercanos como el XIX, el XX e incluso en el siglo XXI, donde vemos todavía reaparecer estas situaciones de dictadura, estos anacronismos, estos retrocesos, de nuevo afán del poder de colocar a la persona a su servicio. El Estado de Derecho necesita que haya una Constitución, y una Constitución, siguiendo el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, parte de la idea de que para que exista Constitución tiene que haber separación de poderes y garantía de los derechos humanos. Donde no están establecidos acumulativamente estos dos elementos, no existe Constitución. La Constitución entonces es un estado de cosas, un estado jurídico de cosas. Un estado de excepción. Ok, hay una previsión constitucional, sabemos los motivos. El libro de Gabriel Sira obviamente nos recuerda todas las circunstancias bajo las cuales es justificable un estado de excepción. Hay una previsión constitucional, tiene como cometido la defensa de la Constitución, paradójicamente hablando, encomendado al presidente de la República, circunstancias de gravedad que pongan en peligro la seguridad de la nación, de las personas, de las instituciones, por diversos motivos que están previstos en la Constitución, para evitar que haya un atentado a la libertad y restablecer el orden público clásico, entendido por los franceses como sumatoria de seguridad, salubridad y tranquilidad públicas, y por supuesto un tema de colaboración de poderes, porque no puede haber un estado de excepción válido, formalmente hablando, si no hay control por parte del Poder Legislativo en cuanto se refiere al tema político de conveniencia y un control de orden jurídico a cargo de la Sala Constitucional. Esto entendido, por supuesto, reitero, sobre la base de la existencia real de una separación de poderes, donde existan estructuras de poder realmente independientes entre sí, autónomas como lo plantea la Constitución, lo cual a su vez termina siendo una garantía del otro extremo necesario, que es el goce efectivo de los derechos humanos. Bajo estas premisas, yo voy a hablarles del Código Orgánico Tributario de 2014 y por qué yo considero que ese código es un estado de excepción, un gravísimo estado de excepción. El decreto que dictó, que contiene este Código Orgánico Tributario de 2014, no es dictado, por supuesto, en ejercicio de la facultad que tiene el presidente para declarar un estado de excepción, sino que lo hace en ejecución de una ley habilitante, la ley que autoriza al presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan, del año 2013, y este decreto para nada se mete, perdón, esta ley habilitante para nada se mete en el tema tributario. Tiene una breve mención en uno de sus numerales a la defensa de la economía. Sería discutible el tema de si lo tributario entra en el concepto de defensa de la economía, pero en todo caso el acto que lo contiene es un decreto con rango, valor y fuerza de ley, con lo cual ya no solamente nos estaríamos remontándonos a 1776, 89, etcétera, los procesos revolucionarios liberales del siglo XVIII y nuestro proceso independentista, la construcción republicana que conocemos, sino que estaríamos yendo a violar la Carta Magna de Juan Sin Tierra, porque ya desde 1215 se estableció claramente que los tributos nada más pueden ser establecidos por ley y que las penas de los delitos nada más pueden ser establecidos por ley, refiriéndose esto no a un tema formal de jerarquía de la norma, sino a un tema de reserva parlamentaria, es decir, que sea la representación popular del soberano quien cree tributos o quien aplique sanciones. Esto nos lleva a otro tema vinculado con este asunto, que tiene que ver con el hecho de que, si bien es cierto que el decreto con rango, valor y fuerza de ley del Código Orgánico Tributario de 2014 no es un decreto declaratorio de un estado de excepción, es un decreto dictado en ejecución de una ley habilitante que por tanto es de
contenido normativo y para regir indefinidamente hacia el futuro y no sobre un periodo determinado para superar una circunstancia emergente como es el requerimiento para un estado de excepción. Lo cierto es que si no estamos en un estado de excepción de derecho, estamos entonces en un estado de excepción de facto, y voy a explicar por qué. El poder ejecutivo, sin habilitación para legislar en lo tributario, extralimita incluso a un estado de excepción, por cuanto él restringe garantías con carácter indefinido y con efecto derogatorio del Código Orgánico Tributario anterior y de otras leyes de la República, incluso de la misma Constitución. Un estado de excepción formal, es decir, uno, digamos, bien hecho, no puede interrumpir el funcionamiento normal de las otras ramas del poder público. Eso lo dice explícitamente la Constitución. Otra cosa que dice la Constitución es que el funcionario competente para dictar y ejecutar sus sentencias es el juez. Este es un tema que tiene que ver, por supuesto, con el derecho a la tutela judicial efectiva y con el derecho al debido proceso. Y este decreto explícitamente dice que el órgano competente para ejecutar las sentencias dictadas por los jueces superiores de lo contencioso tributario será la propia administración tributaria. Es decir, desjudicializa completamente el tema de la jurisdicción en esta materia. No solamente la ejecución de la sentencia, sino también el poder cautelar general es confiscado completamente al Poder Judicial y conferido a la administración tributaria. Es decir, su contraparte en juicio es quien decide si su pretensión se encuentra en peligro de realización y que debe dictar medidas cautelares para asegurar el goce de su pretensión eventualmente. Además, ¿qué tipo de medida cautelar? Además, si está proporcionalmente justificada o no. Además, si dictan embargo, si son embargables o no los bienes elegidos, y además plantea el avalúo también de esos bienes. Y si considera que el riesgo aumenta, en cualquier momento puede dictar más medidas. Es decir, usted está en manos de la contraparte, quien además puede ejecutar en forma liminar su pretensión en su integralidad. Entonces, hay una confiscación del Poder Judicial, hay una confiscación de la función jurisdiccional. Esto es, realmente, al restringir el debido proceso, se incurre incluso en una gravísima extralimitación, por cuanto ni siquiera un estado de excepción formal, en uno realmente que cumpla los extremos constitucionales, se puede restringir la garantía del debido proceso. Hay norma explícita en la Constitución que prohíbe, entre otras garantías, que se restrinja el derecho al debido proceso. Y dentro de ello, por supuesto, bajo la idea de que no se interrumpa el funcionamiento normal de los poderes públicos y dentro del Poder Judicial, debemos rescatar la función garantista del juez. En consecuencia, estamos frente a una privación de la figura del juez natural, a una desaparición del acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva y a una restricción inconstitucional del derecho al debido proceso. Nada más les voy a poner como un ejemplo que si el contribuyente es persona natural o si se trata de un responsable solidario, como es el caso de los gerentes, directores y administradores de contribuyentes que sean personas jurídicas. Si la administración tributaria considera que el riesgo para la percepción del crédito tributario o quiere ejecutar la sentencia, se va a presentar sin control del juez al hogar doméstico de la persona natural respectiva, insisto, sin control del juez, decidirá qué bienes se llevan, en qué condiciones se los llevan, no importa la presencia de niños allí. Constitución establece explícitamente el tema del interés superior del niño, niña y adolescente, y el funcionario fiscal del CENIAT, por ejemplo, o de la alcaldía X, podrá presentarse, entrar a la fuerza, manu militari, insisto, sin control del juez, al domicilio, al hogar doméstico de esta persona, quitarle literalmente de las manos la maquinita de juego del niño, porque el fiscal del CENIAT considera que ese es el bien que debe embargar, por ejemplo. Restricción de la separación de poderes en definitiva.
cuando la función jurisdiccional se le acuerda al Poder Ejecutivo, hay una restricción de la separación de poderes. Si no hay separación de poderes, insisto, no puede haber garantía de los derechos humanos, eso es Montesquieu ABC. Y si no hay separación de poderes ni garantía de los derechos humanos, no existe la Constitución. Si no existe la Constitución, estamos en un estado de facto o estamos sencillamente en una tiranía. Presunción de inocencia, etcétera, salto por allí, protección de la familia, todo eso se ve involucrado. Y finalmente, en ausencia de la presencia directora del juez, la cual es absolutamente inexcluible en una democracia, al menos en un Estado constitucional de derecho. Todo acto emanado del poder público que viole los derechos humanos, dice la Constitución en el artículo 25, y sus garantías es nulo. ¿Quién se responsabiliza por ello en ausencia del garante? Muchas gracias. Bien. Buenos días. Antes que nada, agradecer a la profesora María Verónica Torres y al profesor Eugenio Hernández Bretón por la invitación a presentar el libro Lista de sección a partir de la Constitución de 1999 en los espacios de la Universidad Monte Ávila, a los profesores Roberto Jung y Blanco Uribe por aceptar acompañarnos el día de hoy, y a ustedes y el público presente. El estado de sección a partir de la Constitución de 1999 es un libro que podemos dividir en dos bloques. Por una parte, tendríamos en los aspectos teóricos del estado de sección, es decir, quién puede dictarlo, bajo qué supuestos, cuáles son los controles y principios que los rigen y cómo opera la restricción de garantías. Y por otra parte, tendríamos lo que son la aplicación de todo este bagaje teórico en la práctica, específicamente en la frontera colombo-venezolana en el año 2015, en el segundo semestre del año 2015 y a nivel nacional a partir de enero del año 2016. Y es justamente respecto a este último aspecto, el estado de sección a nivel nacional, al que vamos a dedicar los minutos de esta presentación, ya que tanto la parte teórica como la parte del estado de sección en la frontera tuvimos oportunidad, como bien indicó la profesora María Verónica Torres, de tratarla con anterioridad en los espacios de esta universidad. Bien. Aunque no vamos a tratar sobre el estado de sección en la frontera, es importante que sepamos que este es el antecedente inmediato del estado de sección nacional. Decimos inmediato y no único en relación con la Constitución de 1999, ya que si revisamos los sumarios de la Gaceta del año 2000 en adelante, nos vamos a encontrar que al menos en 8 oportunidades, quien era para entonces presidente de la República, dictó decretos basados en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución, que son los que regulan el estado de sección. Sin embargo, ninguno de estos decretos, que en su mayoría se referían a cuestiones ambientales y a la crisis eléctrica del año 2010, ninguno de estos decretos pasó por los controles ni de la Asamblea Nacional ni de Sala Constitucional, lo que ya nos da, si se quiere, un poco una idea del poco interés o poco cuidado que se ha tenido en materia de estado de sección en Venezuela a partir de la Constitución de 1999. Estos decretos, como pueden apreciar en pantalla, los de la frontera, comenzaron el 21 de agosto y se fueron prorrogando de forma sucesiva hasta abarcar 24 municipios en 4 estados del país, específicamente en Táchira, en Apure, en Zulia y en Amazonas, hasta cubrir toda la frontera con Colombia, excepto 4 municipios del estado de Amazonas. De estos decretos interesa solamente mencionar que tenían por objeto garantizar el acceso a los bienes y servicios de calidad de la población venezolana fronteriza,
lo que se va a repetir luego en los estados de excepción a nivel nacional, y que sí preveía, a diferencia de los estados de excepción nacional, lo que era la restricción de garantías, específicamente libre tránsito, manifestación, reunión, inviolabilidad del hogar, inviolabilidad de las comunicaciones y libertad económica, supuesto que no ocurre con los estados de excepción a nivel nacional, que solamente dice que se pueden llegar a restringir garantías y establece, como lo haría una ley habilitante, un conjunto de materias sobre la cual el presidente puede legislar. Así llegamos entonces al estado de excepción nacional, que es lo que nos ocuparía el día de hoy. Si vemos la lámina podemos apreciar que no se trata de un único estado de excepción nacional, sino que son 5 estados que se han dictado de forma sucesiva y se han prorrogado, ya que la Constitución establece que únicamente se puede dictar un estado de excepción y puede ser objeto de una prórroga, principio de temporalidad que rige esta materia. Sin embargo, abstrayéndose de este principio, desconociendo la voluntad del constituyente y desconociendo los criterios teóricos que rigen esta materia, el presidente de la República ha procedido, cada vez que se vence una prórroga, a dictar un nuevo estado de excepción, que es una revisión del anterior, agrega 1 o 2 supuestos diferentes para diferenciar un poco de lo que ya decía, pero a fin de cuentas sigue siendo una violación del texto constitucional y sigue siendo una violación de la teoría básica del estado de excepción, que, como la palabra lo indica, es algo excepcional y no puede convertirse en una regla, como bien señaló el profesor Blanco Uribe, y como ocurrió con anterioridad a la Constitución del año 99, cuando estuvieron suspendidas las garantías económicas por más de 30 años bajo la vigencia de la Constitución de 1961. ¿Qué nos interesaría entonces estos estados? Siguiente lámina, por favor, Roberto. Vamos a mencionar lo que serían los decretos en sí, cuáles fueron sus controles, cuáles fueron o cómo operaron sus prórrogas, y por último lo que hemos llamado los decretos derivados. Decretos derivados porque, a diferencia de los estados de excepción en la frontera, en los que únicamente se dictaba el estado de excepción y hasta ahí llegó el asunto, con los estados de excepción nacional, cuando uno revisa la Gaceta Oficial, va a encontrarse con un conjunto de decretos que van saliendo casi semanalmente, en los cuales, cuando se hace alusión al fundamento jurídico invocado por el presidente de la República en la motivación, cita artículo 226 de la Constitución, artículo 236, numeral X del texto constitucional, y adicionalmente se basa en lo que es el decreto de estado de excepción, por lo cual son decretos que formarían parte del régimen excepcional venezolano. Todo esto lo vamos a hacer bajo lo que sería un big picture, o lo que sería una imagen de conjunto de los estados de excepción, no detallando excesivamente al respecto, porque para eso pueden consultar la obra. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la motivación de los estados de excepción a nivel nacional? Parte normativa, no hay ningún inconveniente, artículo 226 de la Constitución, artículo 236, y los artículos que se refieren al estado de excepción en la Constitución, es decir, 337, 338, 339, en adición a algunos artículos de la Ley Orgánica sobre estados de excepción. Aquí no nos vamos a detener, no hay necesidad de ello. ¿Cuáles son los argumentos fácticos entonces que alega el presidente de la República que él dice son necesarios invocar estas normas del ordenamiento jurídico? Son varios, pero los podemos resumir en 4 supuestos. En primer lugar, tenemos la llamada guerra económica, que colocamos entre comillas. En segundo lugar, tenemos lo que sería el desacato de la Asamblea Nacional, que también podríamos colocar entre comillas. Tendríamos que en Venezuela existen grupos armados, subversivos, que atentan contra el orden público. Y tendríamos el llamado de la construcción de un nuevo modelo económico. Ninguno de estos supuestos justifica la implementación del estado de excepción. Brevemente, por ejemplo, guerra económica es un término que se ha usado desde el año 2013 en diferentes leyes habilitantes y diferentes decretos con rango, valor y fuerza de ley para justificar la implementación de este tipo de decretos, por lo cual no se configura como una emergencia, en adición a que los supuestos que originan esta guerra económica, como serían los problemas para acceder al acceso a bienes y servicios, el contrabando, etc., fácilmente pueden ser controlados por el ordenamiento jurídico ordinario, por lo cual no se cumpliría el principio de necesidad. Desacato de la Asamblea Nacional, no existe tal desacato. Esto es un argumento empleado tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Judicial para tergiversar y para usurpar los poderes de la Asamblea Nacional. Se ha escrito al respecto y podría ser objeto de otro conversatorio.
presencia de grupos armados en Venezuela. La delincuencia ha existido desde hace más del año 2016 y ella debería ser controlada conforme al ordenamiento jurídico ordinario, por lo que tampoco justificaría esta medida, y en dado caso ello daría lugar a un estado de excepción por conmoción interior, más no por emergencia económica, si lo que está en peligro son las instituciones y el Estado venezolano. Y por último tenemos la construcción de un nuevo modelo económico, que tampoco se configura como un supuesto válido para un estado de excepción que lo que busca es proteger el texto constitucional que se encuentra vigente en el país. Sin embargo, teniendo presente entonces cuáles son la fundamentación jurídica que alega el presidente de la República, no es de extrañar que cuando revisemos cuáles son las facultades o las medidas que el mismo puede adoptar, estas no guarden ningún tipo de relación con lo que sería garantizar el acceso a bienes y servicios de calidad, sino que los mismos van a estar referidos, van a estar dirigidos a atacar tanto a la Asamblea Nacional como poder legislativo, como manifestación de la voluntad soberana luego de los resultados de las elecciones de diciembre de 2015, como a aquellos sectores de la población que el Ejecutivo Nacional considera su enemigo, es decir, la oposición, quienes le hacen oposición. Siguiente, por favor. Y comenzamos entonces con el primer decreto del estado de excepción, que cuando vemos cuáles son las medidas que podría adoptar el presidente de la República, nos encontramos que en su mayoría son medidas que ya prevé el ordenamiento jurídico ordinario. Es decir, no hay ninguna necesidad de que se dicte un estado de excepción para que el presidente pueda realizar contrataciones directas. La ley de la materia establece este supuesto en casos de emergencia o en caso de paralización de los servicios, para que pueda simplificar trámites administrativos en materia de importaciones, de aduanas y de SENCOEX. Fácilmente puede aplicar la ley de simplificación de trámites administrativos o el SENCOEX, que es una estructura creada por el propio Ejecutivo y que forma parte del Ejecutivo Nacional. Misiones son materia de, son políticas públicas implementadas por el Ejecutivo. En Venezuela existen más de 20 misiones y ninguna de ellas se creó bajo la vigencia de un estado de excepción. Y lo que podría generarnos dudas son los últimos dos supuestos: la producción pública, o aumentar lo que sería la producción pública y privada, y tomar los medios de transporte, los medios muebles, los bienes muebles y los bienes inmuebles de las empresas para garantizar estos servicios. Ello podríamos pensar que guarda relación con un estado de excepción. Sin embargo, cuando revisamos el ordenamiento jurídico ordinario, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de soberanía alimentaria o la ley orgánica de precios justos ya establece o ya permite la ocupación temporal de los bienes inmuebles de los comerciantes y sus bienes muebles, y permite que se tome lo que serían sus empresas la requisición de todos sus bienes para aumentar la producción, por lo que no es necesario que se invoque un estado de excepción. ¿Cuál sería la única medida que no podría tomar el presidente de la República en un estado de normalidad, o en un estado de normalidad a la venezolana, que sería nuestro día a día? La primera, que sería poder dictar créditos, poder disponer del Tesoro Nacional sin contar con la aprobación de la Asamblea Nacional. Tengámoslo presente porque es una de las que vamos a ver más adelante. Siguiente, Roberto. Según esta sección, se van a repetir las medidas del primero. Ya vemos que se va agravando la situación respecto a la Asamblea Nacional, en el sentido de que ya no se van a aplicar sus sanciones, que ya impongan las mociones de censura que invoque la Asamblea Nacional, no van a aplicar o se va a suspender su ejecución. Mejor dicho, adicionalmente se va a permitir que el Ejecutivo celebre contratos de interés público sin participación de la Asamblea, se va a criminalizar aún más la protesta, se va a permitir que el Ejecutivo Nacional tome control sobre acuerdos celebrados entre particulares con organizaciones extranjeras, se va a permitir planes especiales de seguridad ciudadana y se va a implementar la figura de los CLAP para controlar la cadena de distribución, generando así privilegios y generando así prerrogativas a un conjunto de individuos que es cónsono con las políticas del Ejecutivo Nacional, en perjuicio de aquellos individuos que no lo son. Llegamos al tercer estado de excepción. Y aunque se prevén algunos supuestos como la agricultura urbana o el cuidado del sistema eléctrico nacional, en realidad el tercer estado de excepción lo que tiene por objeto es que el presidente de la República pudiese dictar la ley de presupuesto nacional para el año 2017 bajo la figura del supuesto desacato de la Asamblea Nacional.
Llegamos al cuarto y con este concluimos esta parte de la presentación. Se repiten medidas anteriores, agregándose entonces que también el presidente de la República o el Ejecutivo Nacional podría determinar el valor de la unidad tributaria sin participación de la Asamblea Nacional y adicionalmente podría nombrar al presidente del Banco Central de Venezuela sin participación de la Asamblea Nacional. Todas estas medidas tomadas, en teoría, o según el discurso oficial, para lo que sería el acceso a bienes y servicios de calidad. Quinto estado de excepción, que fue el que se dio la semana pasada, repite lo mismo que el cuarto estado, únicamente agrega lo que sería la posibilidad de regular el Internet, ya que se considera que está siendo un medio para tergiversar o para violentar el orden público, y adicionalmente agrega que se pueden crear estructuras para facilitar el acceso a las divisas en Venezuela, es decir, otros encoex. Pasándonos entonces a los controles, esto lo vamos a ver rápidamente, no nos vamos a detener al respecto. Tenemos que los estados de excepción tienen un control político y un control jurídico, todos lo sabemos. Control político por parte de la Asamblea Nacional, control jurídico por parte de Sala Constitucional. ¿Cómo operó este control? Asamblea Nacional, a diferencia de los estados de excepción en la frontera, negó todos los decretos de estado de excepción. Si la Sala negaba el decreto, este debía salir del ordenamiento jurídico, volvíamos al ordenamiento jurídico ordinario y ahí quedaba el asunto. Sin embargo, no fue así, porque una vez Asamblea Nacional dictó este acuerdo desaprobando el decreto del estado de excepción, un conjunto de personas que se identificaron como parte de consejos comunales solicitaron la interpretación del artículo 339 de la Constitución, que es el que establece lo que sería el control político, señalando Sala Constitucional que este control, citamos, no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica del decreto de estado de excepción por el cual este sería vigente. Es decir, los acuerdos de la Asamblea Nacional tendrían la misma importancia, la misma relevancia que un papel que firmamos los presentes aquí, que digamos que no estamos de acuerdo con X medida que haya tomado el Ejecutivo Nacional, tendríamos el mismo valor que la Asamblea Nacional a pesar de lo que dice el texto constitucional. Y este argumento fue reiterado por Sala Constitucional en los 3 decretos restantes, es decir, el segundo, el tercero y el cuarto, y no tenemos dudas que lo va a reiterar en relación con el quinto decreto, una vez la Asamblea diga que no está de acuerdo y desapruebe el mismo. Siguiente lámina, Roberto, por favor. Control jurídico, Sala Constitucional aprobó todos los decretos y ello lo hizo sin llevar a cabo en realidad ningún tipo de control. Si revisamos estas sentencias, nos vamos a encontrar que ella únicamente señala que es competente para conocer de la constitucionalidad de los decretos de estado de excepción, va a transcribir el texto de los decretos, lo va a parafrasear, transcripción, artículo 1, se decreta el estado de excepción, parafraseo que hace la Sala como parte de su motivación, el presidente de la República indica en su artículo 1 que se decreta el estado de excepción, es decir, no hay ningún tipo de motivación, y ello le va a dar pie entonces para decir que efectivamente el decreto de estado de excepción es inconstitucional, cumple con el ordenamiento jurídico venezolano y por lo tanto sigue siendo o es vinculante para todos los que hacen vida en el territorio nacional. Hubo un pronunciamiento de la Sala sobre las condiciones de hecho del estado de excepción, es decir, aquellos supuestos alegados por el presidente de la República para dictar estas medidas. No. Se pronunció la Sala respecto al principio de temporalidad, el principio de proporcionalidad, es decir, que las medidas sean ajustadas a aquella situación que se pretende atacar, y el principio de necesidad, entendido como que el ordenamiento jurídico ordinario resultaba insuficiente, tampoco. ¿Tuvo la Sala algún tipo de pronunciamiento sobre la regulación de las garantías restringidas dentro de estos decretos? Cuando el presidente de la República indica claramente, a partir del tercer decreto de estado de excepción, que puede llegar a restringirse garantías, tampoco hay pronunciamiento de la Sala. Todo ello, en parte, porque la Sala dice que esto se trata de un hecho notorio comunicacional, es un hecho público, por lo tanto, ellos no tienen que pronunciarse al respecto, porque ya la prensa nacional ha recogido esta materia y el presidente de la República ha dicho en más de una ocasión que es lo que se persigue con los estados de excepción, por lo tanto, ellos no tienen necesidad de pronunciarse al respecto y todos sabemos para qué es el estado de excepción. Siguiente, por favor. Siguiente. Las prórrogas, como ya mencionamos, parte del principio de temporalidad. Lo que nos interesa saber es que la Asamblea Nacional negó todas las prórrogas, la Sala Constitucional aprobó todas las prórrogas y nos interesan son 2 comentarios. Primero de ellos es que la vigencia
en relación con la vigencia del tercer estado de excepción, y es que la prórroga de este decreto se dio cuando ya el decreto original, si se quiere, había cesado sus efectos. El decreto de estado de excepción llegaba hasta el 12 de, no recuerdo qué mes, pero llegaba hasta el día 12, y la prórroga se dio el día 13, cuando ya no había nada que prorrogar. Otra violación en materia del principio de temporalidad. Y en cuanto al segundo punto que tenemos en pantalla, Imagínate.